Esto no es un video más, es una masterclass de cómo montar tu agencia de inteligencia artificial desde cero hasta ganar más de $3.000 al mes. Y no lo voy a hacer conmigo mismo porque sería muy sencillo. Lo voy a hacer con Martín, un médico clínico que no tenía idea de herramientas de inteligencia artificial. Y te voy a enseñar cómo hacerlo sin saber programar, sin tener experiencia vendiendo por internet y solamente dedicándote 4 horas al día. Martín se va a sentar acá conmigo y le voy a explicar exactamente el paso a paso para poder lograr estos resultados. Hola, Axel. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Todo bien, todo bien. ¿Estás listo para comenzar? Listo para arrancar. Bueno, entonces Martín, presentate con la audiencia y contanos quién eres, a qué te dedicas. Soy Martín Coronel, tengo 48 años, soy médico clínico, trabajo en un consultorio. He intentado hacer algunos emprendimientos online, pero nunca he podido tener una base de clientes fijos y creo que la inteligencia artificial me puede ayudar a hacerlo. Perfecto. Y mira, y lo que dice Martín es lo que le pasa a la mayoría de profesionales y emprendedores que quieren arrancar con su agencia de inteligencia artificial. Así que es un buen punto de partida para iniciar esta masterclass, así que vamos para allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una oferta irresistible. Para eso, lo que vamos a construir es que a través de la inteligencia artificial, lo más importante es que la oferta que creemos resuelva un problema concreto, único, que a tu cliente ideal no lo deje dormir por las noches. Este es el primer paso clave que toda agencia de inteligencia artificial debe hacer. No tenemos que resolver muchos problemas de un negocio, tenemos que resolver solamente uno, pero que ese problema único que resolvamos sea imprescindible y fundamental. En un segundo paso, una vez que ya tenemos la oferta, es pasar a darle vida a eso mismo a través de nuestro vehículo que nos va a permitir implementar esta solución y darle resultados. Para eso vamos a utilizar plataformas que ya están validadas y que ya sabemos que funcionan en producción para resolver estos problemas. En este caso vamos a elegir dos plataformas reconocidas a nivel mundial. Una de ellas es N8N, una plataforma open source, self-hosted, y Go High Level. Podríamos ser utilizadas otras como Chatwood y demás, pero en este caso vamos directamente ahí porque queremos abordar de forma sencilla, rápida y escalable soluciones que se puedan cobrar caro. Una vez tenemos todo esto listo, vamos a salir a validar esta oferta que hemos creado. Cuando digo validar, significa que para que nosotros podamos comprobar que todo lo que creamos en un primer momento haya tenido sentido, necesitamos tangibilizarlo con dinero. Nosotros validamos la oferta que creamos a través de la venta. ¿Por qué? Porque si vendemos, el mercado mismo de forma externa a nosotros nos está diciendo: lo que construiste está bien, es demandado en el mercado, yo pagaría, este médico en tu caso pagaría para que vos le resuelvas algo con su dinero. Entonces esta parte es fundamental, validar vendiendo y generar ingresos. Ahora, si nosotros sabemos vender pero no sabemos entregar el servicio, nos estamos comprando un problema a largo plazo. Para que nosotros podamos tener una agencia de inteligencia artificial escalable, necesitamos saber cómo entregar el servicio, que ese servicio sea 5 estrellas, porque esto nos va a permitir que sea un imán para luego adquirir más clientes, generar reputación, casos de éxito y testimonios que a nosotros nos permitan mejorar nuestra entrega de servicio. Y todo esto encima lo vamos a aplicar a un embudo de ventas real en un nicho específico que es la salud. Si querés ver cómo lo aplicamos con Martín en el nicho de la salud y de la medicina, quédate para ver todo este video. Y si vos también te gustaría aprender a crear tu agencia de IA, salir a vender y escalarla, abajo en la descripción de este video te vamos a dejar un link para que puedas postular y en el caso de que califiques vamos a ver si realmente te podemos ayudar para que sigas estos mismos pasos de manera personalizada para ti. Y además, no hay nadie en el mercado que esté explicando y bajando a tierra estos conceptos comprimidos en un solo video. Y déjame decirte algo, si no estás dispuesto a dejar 60 minutos de tu vida para poder aprender e implementar esto, entonces no estás en condiciones de verlo porque no estás calificado para poder tener un negocio serio a largo plazo. Pero sin embargo, si te quedas hasta el final, te juro que lo que vas a ver acá no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Así que, si te parece entonces, Martín, ¿comenzamos? Dale, buenísimo, Axel. Bien, vamos a comenzar desde cero, desde el principio, y lo más importante es entender el contexto de la persona que va a emprender y a crear su propia agencia de inteligencia artificial.
Bueno, recién escuchamos que Martín se dedica a la medicina, es médico. Entonces, tenemos ya de dónde agarrarnos para comenzar. A ver, Martín, según tu profesión, ya está un poco cantada la respuesta, pero ¿cuál es la industria que vos más conocés? Obviamente la medicina, sobre todo la medicina clínica. He trabajado en clínicas, en consultorios, así que yo creo que por ahí viene la mano. Ese sería mi nicho. Perfecto, entonces yo lo que voy a hacer, vamos a trabajar con un método que se llama método UPN, ¿sí? Así en español. Cuando hablamos de UPN, tenemos que empezar con el sistema macro de nuestro nicho, ¿sí? Cuando hablamos de U, nos estamos refiriendo a universo, que es lo que nos acaba de decir Martín recién, de que estamos hablando de la medicina clínica. Esto ya nos permite a nosotros entender un poco más ya por dónde va a ir toda esta oferta que vamos a hablar con Martín. Ahora tenemos que ir al siguiente punto, que es la P. La P nos está hablando de población. ¿Qué es lo que queremos hacer con población? Queremos como entender qué grupos dentro de todo lo que es la medicina clínica Martín conoce. ¿Qué grupos más dentro de todo lo que es la medicina clínica tú conoces más? A mí el nicho que me gustaría profundizar es el de las clínicas odontológicas, las estéticas y las clínicas médicas también. Ok, clínicas odontológicas, estéticas y médicas. Bien, tenemos distintos tipos. Ahora, según tu profesión y según tu pasado, si tuviéramos que elegir una de estas tres, ¿cuál es la que vos tenés más conocimiento, contacto o experiencia? Las clínicas médicas, pero en este caso, por ejemplo, a mí me gustaría profundizar en las estéticas. Bien, a ver, entonces tenemos médico y estéticas. La clínica estética tiene un grado de especialidad que a mí me gusta mucho más como para poder profundizar. Ahora, ¿crees que la clínica o los médicos especialistas en estética puedan tener mayores posibilidades de implementar inteligencia artificial y mayor posibilidad de tener poder adquisitivo? Totalmente. Creo que las clínicas estéticas es el nicho ideal para aplicar la inteligencia artificial. Bien, ¿y tienen el poder adquisitivo para poder pagarnos caro las soluciones que creemos? Yo creo que sí, que es dentro de esos tres nichos que hemos hablado el que más se acerca a lo que queremos. Bien, si bien los tres tipos de clínicas son factibles de poder elegir como nicho, en este caso vamos a elegir a las clínicas estéticas. Dentro de lo que es la clínica estética vamos a profundizar un poco. Tenemos universo, población y ahí entraríamos en la parte del nicho propiamente dicho. Ahora tenemos universo, población, tenemos medicina clínica, tenemos las clínicas estéticas. Y, digamos, dentro de lo que es clínica estética ya podría calificar como nicho. ¿Tenés acceso a contactos o conocidos o sobre todo lo que pasa un dueño de una clínica estética? Sí, tengo colegas, amigas que son dueñas de clínicas estéticas a las que podría contactar y preguntarle si están aplicando o si necesitan implementar esta solución de inteligencia artificial, como por ejemplo para atender consultas o agendar citas. Perfecto, entonces acá tenemos lo que acaba de decir Martín es importantísimo. ¿Por qué? Porque el nicho que nosotros cojamos tiene que tener el poder adquisitivo para poder pagarnos caro. Tenemos que tener la posibilidad de contactar, porque de nada sirve elegir un nicho que jamás vamos a poder contactar ni llegar a ellos. Y por último, que tengan una necesidad real de implementar IA. Pero todo eso lo vamos a ver ahora en un nuevo método que vamos a ver para poder validar todo esto que acabamos de ver, que es el método vida. Para poder nosotros validar de que el nicho que hemos escogido realmente nos va a dar sus frutos, tenemos que seguir los siguientes pasos. El primer paso del concepto vida es volumen. ¿Existen hoy en día, Martín, dueños de clínicas estéticas en el mercado? Muchísimos. En Argentina muchos, en mi provincia también y en todo el país yo creo que hay muchas clínicas estéticas donde se le puede ofrecer esta solución. Perfecto, tenemos la parte de volumen aprobada. Ahora el siguiente punto es sobre el interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestro nicho no tiene el interés de solucionar sus problemas, de poder progresar, de querer crecer, seguramente no tenga la intención o tengamos más problemas para vender este tipo de soluciones. En este caso, ¿los dueños de clínicas estéticas tienen problemas a resolver o quisieran implementar sistemas de IA para mejorar su calidad de vida, ahorrar tiempo o aumentar su facturación? Totalmente. Las dos cosas que vos mencionas. Una es atender tantas consultas que les resta mucho tiempo a su práctica profesional. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales se puede implementar esta solución. Y el otro, obviamente, es para tener más pacientes y que su agenda esté completa. Perfecto. Ahora vamos a ir al punto de la letra D. La letra D nos habla de lo que tiene que ver con el dolor. Cuando hablamos de dolor, estamos diciendo, bien,
esta situación de atender consulta, de tener más paciente, es algo que, que nosotros podríamos ayudar a que ese dueño de negocio pueda tener ahorro de tiempo, pueda mejorar su reputación o incluso hasta generar más dinero. Totalmente. Yo creo que es justo lo que necesitan en este momento las clínicas estéticas. Perfecto, o sea, tienen el interés, o sea, quisieran implementar IA en su negocio y a su vez tienen un problema que también quieren resolver y hay gran cantidad de dueños de estas clínicas a la cual nosotros podríamos acercarnos. Ahora, el punto número 4 es justamente esto que acabo de decir, accesibilidad, que vos bien nos contaste de que tenías conocidos. Además de los conocidos que tenés, ¿podríamos llegar a otros dueños de clínicas estéticas? Sí, hay varios métodos, podríamos encontrar, por ejemplo, en Google Maps podremos encontrar muchos dueños de clínicas estéticas o estéticas registradas a las que podemos contactar. Y además de estas 4 letras que es importante para respetar este método, hay una que yo voy a sumar que es que realmente Martín quiere ayudar y que le interese, porque muchas veces nos pasa que solamente pensamos en el dinero cuando elegimos el nicho, pero nos olvidamos de que a nosotros nos apasione, o no hace falta que nos apasione como tal, pero que nos guste querer entregar ese servicio porque es a lo que nos vamos a dedicar. Entonces, si nosotros no disfrutamos de entregar ese servicio, de ayudar realmente a los demás, se nos va a hacer cuesta arriba. En este caso, Martín, a vos, este tipo de nicho, este tipo de dueños de negocios que quisieras ayudar, ¿es algo que a vos personalmente o genuinamente te interesa? La verdad que sí, porque lo he vivido en carne propia y es lo que yo quiero es poder ayudar a colegas a que tengan la consulta llena y a facilitarles el trabajo en la gestión. Eso es algo que me interesa personalmente por haberlo vivido. Excelente, me encanta. Y esto es sumamente importante porque Martín es doctor, es médico. Entonces, ¿quién mejor que él para empatizar con su avatar ideal, con su lead, con su cliente a futuro? Él conoce mejor que nadie los males y las necesidades que atravesan los profesionales de su área. Así que me encanta y por ahora venimos bastante bien. Ahora vamos a pasar a un tema que es sumamente discutido y que sobre todo cuando una persona recién empieza a emprender en el mundo de las agencias, comete este error o básicamente va por este camino que yo personalmente no es el que más aconsejo ni que a mí tampoco me han aconsejado mucho, por ejemplo con Sofía Contreras, que es qué tipo de ticket vamos a vender, ¿no? La mayor dualidad que encontramos es ticket low ticket, ¿sí? Bajo valor, ¿sí? O ticket high ticket, de alto valor. Vamos a ver un poquito sobre esto. En este caso, Martín, antes de yo pasar de lleno a esto, en tu caso, ¿vos qué pensás? Estás iniciando tu agencia de día. ¿Vos por dónde irías? ¿Por un ticket bajo o por un ticket alto? Totalmente por un ticket alto. Ok, bueno, me gusta esa mentalidad porque la realidad, y esto fue un error que yo mismo cometí, empecé cobrando barato. Ahora, la realidad es que si nosotros queremos tener un ingreso recurrente que nos permita llegar a $10.000 o más, saquemos la cuenta. Si nosotros quisiéramos hacer $10.000 y cobramos un ticket a $300 o a $500, necesitaríamos 20 clientes para poder llegar a esa facturación. Imagínense lo que es la entrega de servicio, lo que es tu sistema de adquisición de clientes, tu embudo de ventas para llegar a 20 y no tener problemas y que no se te prenda fuego el negocio en el medio. Sin embargo, si tenemos un modelo de negocio que sea high ticket, nosotros para llegar a $10.000 de facturación mensuales, si tenemos un ticket de $3.000 o de $5.000, fíjate lo fácil que es que con solamente 2 clientes de $5.000 podemos llegar a $10.000 al mes con 2 clientes. Y algo que a mí me gusta mucho decir es el nivel de conciencia que nosotros necesitamos abordar con la inteligencia artificial, porque mal que mal, la inteligencia artificial hace poco que está en boga. El nivel de conciencia de los emprendedores, los dueños de negocios dispuestos a invertir por una solución de este tipo, tienen que tener un nivel de conciencia más alto. Aquel profesional que busca solucionar estos problemas con un ticket de $200 o de $500 o hasta incluso de 1.000, sigue siendo barato, a nosotros nos va a implicar un ingreso, pero vamos a terminar renegando más, el nivel de conciencia va a ser muchísimo más bajo, por ende van a entender menos cómo funciona todo nuestro sistema de inteligencia artificial. Entonces, en este caso, vamos por buen camino con el high ticket, súper recomendado. Profundizando sobre la diferencia entre low ticket y high ticket, tenemos algunos conceptos que son sumamente importantes. El primero es la complejidad operativa. Obviamente que si nosotros queremos llegar a $10.000 al mes
con 10 o 20 clientes que le cobremos 500 o 1000, vamos a tener una complejidad operativa muy grande y eso nos va a traer dolores de cabeza, problemas inevitablemente. Sin embargo, si nosotros pudiéramos tener 2 clientes solamente, la complejidad operativa es mucho más fácil y hasta incluso voy a poner otro concepto que no es la carga operativa solamente, sino es la diferenciación de nuestra entrega de servicio. ¿Por qué? Porque te imaginas que si yo tengo 2 clientes, el servicio que le voy a dar a A y a B va a ser muchísimo más personalizado que si le tengo que dar a 20 clientes. Voy a tener cada vez menos tiempo para poder atenderlos de forma personalizada. Entonces mi servicio va a ser muchísimo más premium de mi competencia que está cobrando más barato y que está haciendo malabares para atender a tantos clientes. A su vez, el lead que está dispuesto a pagar más generalmente es un lead calificado. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia es aún mayor. Y al tener un nivel de conciencia no solamente entiende cómo funciona la IA o cómo se puede implementar en su negocio, sino que está dispuesto a invertir. Realmente hay muchos dueños de negocio que les cuesta más la inversión y otros que les cuesta menos. El que está dispuesto a pagar más, está dispuesto también a invertir más y a esperar lo mejor que vos. Generalmente cuando tenés un cliente que te paga menos, son los que más te demandan, los que más se quejan y los que más cosas te piden. Por último, el margen de ganancia. El margen de ganancia es importante. ¿Por qué? Porque si yo cobro más caro, voy a tener más margen de ganancia y eso me va a permitir a mí reinvertir en mi negocio. Reinvertir en más marketing, reinvertir en equipo y de esta manera poder crecer más escalonadamente. Y por último, es autoridad, ¿sí? Si yo cobro más caro que vos, inevitablemente, inconscientemente, eso me hace a mí posicionarme como autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al cobrar más caro, la gente inconscientemente piensa de que yo tengo más autoridad, más posicionamiento y más expertise. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el vehículo que a nosotros nos va a permitir que Martín haga una transformación real del punto A al punto B. El punto A es el punto de partida de nuestro cliente y el punto B es la situación ideal de nuestro cliente, ¿sí? Acá tenemos lo que es la situación ideal, ¿sí? Y el punto A es la situación de partida, vamos a decirle. Entonces, en el medio de todo esto, acá se encuentra nuestro vehículo, que nuestro vehículo nos va a permitir a nosotros que pasar a nuestro cliente del punto A al punto B. Hay muchas maneras de llegar al punto A al punto B. Lo que nosotros tenemos que lograr, cuál es la más efectiva, la que a nosotros nos trae más resultados y que también sea más eficiente para lo que vamos a instalar a nuestro cliente. Entonces, lo que ahora vamos a aprender es ¿cuál va a ser el mejor vehículo? En este caso, como dijimos al principio, hoy en día para aplicar automatizaciones de inteligencia artificial tenemos 2 grandes plataformas que son en las cuales vamos a profundizar, que es N8N, en la cual te permite crear cualquier tipo de integración de plataformas, de herramientas, hasta con agente de inteligencia artificial, hasta bases de datos. Y después tenemos que tener dónde va a estar viviendo esta gente día, ¿no? Dónde tu cliente va a ver las conversaciones, las citas agendadas, el seguimiento. Y ahí es donde entra la plataforma que nosotros elegimos ahora, que es Go High Level. ¿Por qué? Porque Go High Level te permite tener todo en un mismo lugar, lo pagás y ya tenés acceso rápidamente a todo este ecosistema y lo que falta simplemente es la integración entre estas 2 herramientas, entre N8N y Go High Level. Ahora lo que nosotros tenemos que pasar a implementar es dentro de estas herramientas el vehículo propiamente dicho que va a hacer que el método de Martín sea único y diferencial, único e irrepetible. Entonces, este vehículo que nos va a permitir pasar de la situación de partida del A al punto B, en el medio tiene que haber una transformación, porque la gente a nosotros no nos va a pagar por implementar IA, nos va a pagar por la formación, por la transformación que nosotros le demos a esa persona, a ese dueño de negocio. Entonces, Martín, cuando estuviste viendo y estuvimos viendo recién la oferta, ¿cuál fue la oferta que nosotros le vamos a presentar a ese dueño de negocio? Mira, por todo lo que hemos hablado y por lo que yo pienso, por mi experiencia profesional, yo creo que lo que necesitan en este momento las clínicas estéticas sobre todo es un sistema que le ayude a agendar pacientes en automático, ¿no? Que le ayude a llenar esa agenda y sobre todo a responder consultas repetitivas que constantemente le están haciendo y que desgasta su tiempo a la hora de atender, por ejemplo, o desgasta tiempo de su personal.
Ok, excelente, me encantó porque ahí tenemos sobre todo el resultado soñado de esta persona, ¿no? El resultado soñado es poder tener pacientes en automático, tener una agenda llena y eso me encanta. Ahora, lo que nosotros tenemos que fortalecer con este resultado soñado es cuál va a ser tu vehículo único, esta probabilidad de éxito, ¿por qué lo vamos a lograr? ¿Cuál va a ser el sistema que a Martín le va a permitir poder lograr este resultado soñado? Perfecto, Martín. Entonces nosotros ya sabemos qué le vamos a dar, la promesa de transformación que le vamos a dar a nuestro cliente, que es generar pacientes en automático con su agenda llena. Ahora, el sistema que estuvimos viendo de N8N y Go High Level es perfecto para poder generar esto. Es lo que de forma más rápida y sencilla nos va a permitir a nosotros darle estos resultados. Ahora, si vos también querés ver cómo vamos a instalar este sistema, esta infraestructura de inteligencia artificial, en el caso específico de Martín, seguimos en el próximo paso donde vamos a profundizar sobre esto. Ahora que ya tenemos el nicho construido y hemos pasado por esta fase inicial, vamos a pasar a la parte técnica y acá es donde muchas personas me preguntan ¿cómo carajo hago esto a nivel técnico? Ahora vamos a profundizar sobre el vehículo. Y sobre el vehículo hay muchísimas formas de hacer el vehículo. Ahora, ¿por qué elegimos estas herramientas? Primero, N8N, creo que ya todo lo que están viendo acá entienden de que es la mejor plataforma porque se instala en tu propio servidor, lo cual puedes tener operaciones ilimitadas a un bajo costo. Segundo, te permite crear agentes de inteligencia artificial de forma robusta, conectadas a herramientas, a plataformas, a tools, hasta inclusive bases de datos. Ahora, esto que ya lo entendemos, a nosotros nos permite también construir un sistema en el cual viva nuestro agente y para eso es que utilizamos la herramienta de Go High Level. Si nosotros podríamos haber optado por otras plataformas, ¿verdad? Podríamos haber optado, por ejemplo, por Chatbot, que es muy buena en todo lo que es CRM. Ahora, Martín está apuntando no solamente a vender un cliente, esto nos va a permitir destrabar y ganar experiencia. Pero pues queremos tener un sistema más escalable, que nosotros rápidamente podamos construir este frontend. Entonces, Go High Level, por su precio, es bastante bueno para poder replicar todo el sistema de CRM, de calendarios, de seguimientos, etc. Entonces, en este caso, vamos a ir por estas dos plataformas que nos van a permitir construir un agente de inteligencia artificial que va a estar en WhatsApp y que a su vez va a estar también en otros canales. Tiene la potencialidad de implementarse en otros canales. Ahora, nosotros queremos entender de que esto como tal no es un vehículo. ¿Por qué? Porque acá tenemos la estructura del auto, tenemos la carcasa, falta la nafta y falta sobre todo el conductor. En este caso el conductor va a ser Martín de este auto, de esta Ferrari que estamos construyendo. Y también tenemos que dar la nafta, que es cómo vamos a integrar. Porque la realidad es que N8N y Go High Level por su parte, solas, no hacen nada. Las tenemos que integrar. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Bueno, Martín, ¿cuál es el canal donde más reciben consultas, por ejemplo, estos dueños de negocio? Por WhatsApp, por ejemplo. Ok, bueno, ahí tenemos un punto muy importante y es que la mayoría de los dueños de negocio reciben consulta por WhatsApp. Entonces, tenemos que profundizar sobre esto. Ahora, N8N y Go High Level te permite construir CRMs, calendarios por un lado y N8N agente de inteligencia artificial. Nos falta Nexo, este canal que nos va a permitir a nosotros implementar la atención al cliente. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar algún sistema que nos permita integrar a agente de inteligencia artificial con Go High Level, que esto gracias a herramientas como Evolution API y demás lo vamos a poder hacer. Podríamos haber utilizado herramientas como WhatsApp API, que también es muy buena. Ahora tenemos que comparar. ¿Por qué decidimos WhatsApp API no oficial o WhatsApp API oficial? WhatsApp API oficial es muy robusta. La verdad que es la más recomendada para negocios y sistemas serios y sobre todo si querés enviar mensajes masivos, por ejemplo. Ahora, la contra que tiene WhatsApp API es que requiere mucho esfuerzo de implementación al principio para poder tener un número de teléfono. Ahora, sí hay que tener en cuenta que las versiones no oficiales de WhatsApp lo que tiene es que tiene riesgo de baneo, como todo no oficial. Sin embargo, versiones como Evolution API están sabiendo cómo contrarrestar a eso, pero también depende un poco de la responsabilidad del desarrollador. En este caso, Martín, nosotros tenemos que entender primero que nuestro dueño de negocio no puede dar
todo un teléfono que viene hace años trabajando a un agente de inteligencia artificial en una versión no oficial, por ejemplo, como Evolution API, entre otras. Después, por otro lado, nosotros lo que también tenemos que hacer es tener buenas prácticas dentro de WhatsApp. Y esto es importante ya sea para API oficial o API no oficial. Por cualquiera de los dos, tener buenas prácticas es fundamental. ¿Qué significa esto? No mandar spam, no mandar todo el tiempo mensajes de marketing y de ventas, y sí generar conversaciones que tengan la intención de esto mismo, de abrir conversaciones, de generar interacción con nuestros usuarios y no mandarles mensajes por mandar, como muchas veces muchos dueños de negocio cometen el error. Ahora, si va a ser un agente de IA que va a estar recibiendo mensajes, que va a estar atendiendo al público que le llegan a eso, en este caso está bastante bien y es bastante apto para implementarse con WhatsApp en APIs no oficiales. No va a tener mayor riesgo de baneo. Ahora, sí, lo que hay que hacer es trabajar sobre estas buenas prácticas. Una vez resolvemos esto, lo bueno que tiene es que instalar WhatsApp en sistemas como por ejemplo WALlevel, que es un sistema que estamos nosotros desarrollando mismo, y otras versiones dentro de lo que es Evolution API, por ejemplo ZAPI y demás, te permiten que con tu mismo teléfono escanear un código QR, permiten una mayor accesibilidad para que el dueño de negocio también con su celular vea las conversaciones que se están dando y por ende bajar la barrera de entrada a implementar soluciones en inteligencia artificial, entre otros beneficios. Entonces, una vez que nosotros conectamos el agente de inteligencia artificial en un canal o en varios, en este caso en el canal principal y más demandado por los dueños de negocios, que es WhatsApp, y que a nosotros nos permita construir seguimientos, agendamiento de citas en un calendario, ¿no? Y tener un CRM de contactos, la verdad que la mejor herramienta hoy en día es GoHighLevel para esto. En WhatsApp podemos utilizar versiones de Evolution API que nos va a permitir también implementarlo y el agente de inteligencia artificial en N8N. Ahora, a nosotros nos falta algo porque esto es todo muy bonito. Ahora, si yo quiero trabajar con N8N y Evolution API, estas herramientas, ¿de qué tipo son? Open source, código abierto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un servidor. No podemos empezar a construir el edificio poniendo los artefactos. Tenemos que construir los cimientos sólidos para eso. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a tener es una infraestructura de inteligencia artificial, ¿sí? Esta infraestructura de inteligencia artificial son los cimientos de tu solución. Es donde va a estar viviendo tu agente de inteligencia artificial. Para eso lo que hacemos es contratar un servidor, ¿sí? Este servidor puede estar montado en un sistema de microservicios, como por ejemplo puede ser Railway, o contratar un VPS que te permita contratar en la nube un servidor, ¿sí? Y que vos puedas gestionar todo el proceso. En este caso tenemos servidores recomendados como por ejemplo Hetzner, como por ejemplo DigitalOcean, etcétera, y que también te van a permitir tener un sistema que puedas manejar todo esto de forma sencilla en un gestor, como por ejemplo puede ser EasyPanel. Entonces, en este caso, tener un VPS más un gestor, que puede ser por ejemplo EasyPanel, entre otros, esto te va a permitir que vos puedas tener la infraestructura manejable con lo que después te va a permitir a vos manejar herramientas como las más recomendadas y que yo te recomiendo que utilices. N8N para agentes y automatizaciones. Flowise, ¿sí? Para poder construir agentes de tipo, por ejemplo, con RAGs, ¿no? Con sistema y base de datos vectoriales. Ya que hablamos de esto, la mejor herramienta para construir bases de datos vectoriales es, por ejemplo, Qdrant, ¿sí? Ahora, en este caso de Martín, no sé si necesariamente va a utilizar Flowise y Qdrant. Es por eso que la descartamos en un inicio y vamos a ir por N8N. Pero sí, también está bueno que pienses qué sistema de base de datos vamos a utilizar para más adelante tener en cuenta para procesos internos, para cuestiones básicas que queramos aplicar. En este caso, entran herramientas como por ejemplo NoCodeDB, Supabase, ¿no? Que nos permiten tenerlas en nuestro propio servidor y poder hacerlas escalables sin mayores costos. Hasta acá, Martín, tenemos la infraestructura y servidor. Hasta ahora, ¿cómo viene todo? ¿Tenés alguna duda con toda esta infraestructura y demás? Sí, por ejemplo, la conexión de N8N con GoHighLevel, ¿cómo la hago? Bien, perfecto. Acá tenemos dos formas de hacerlo. Una es la conexión con WhatsApp,
¿verdad? Que es el canal donde nosotros donde va a estar interactuando el agente de inteligencia artificial con los leads finales. Ahora, nosotros, Go High Level como tal, no nos provee un servicio nativo para poder instalar, por ejemplo, WhatsApp y que funcione rápido. Tenemos que contratar a un proveedor. En este caso, tenemos distintas opciones, ¿sí? Tenemos opciones como, por ejemplo, UpLevel, ¿sí? Que funciona muy bien y que es muy conocido. Tenemos lo que es WhatsApp también. Y nosotros dentro de InfraGrowth estamos lanzando un producto que se llama WaLevel. ¿Qué es lo que permite o cuál sería la mejor opción? Bueno, en este caso puede ser cualquiera de las tres opciones. La verdad que UpLevel y WhatsApp vienen teniendo mucho recorrido en el mercado, pero todas tienen una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Dependen de APIs externas. Entonces, nosotros tenemos que saber resolver contingencias. Y esto es uno de los factores clave que un dueño de agencia de inteligencia artificial tiene que ofrecer, que es poder proveer contingencias. Al final somos proveedores de software, ¿verdad? Porque la IA no es más que un software. Entonces, nosotros, esto es algo muy bueno, que brindemos el acompañamiento cuando entregamos el servicio. Nosotros hemos creado un sistema que se llama WaLevel, que lo que te permite es tener un WhatsApp 2, 3, 4, ¿sí? Para que tu solución, dentro de canales de comunicación como WhatsApp, que es muy demandado, pueda conectarse y hacer el puente, ¿sí? Entre N8N, que lo tenemos en nuestro propio servidor, y Go High Level, que es una plataforma que nosotros contratamos. Al final, lo que pasa en el medio es proveernos con herramientas de N8N, como por ejemplo Evolution API, ¿sí? Que nos permita a nosotros darnos un servicio para WhatsApp y que conecte a través de API tanto N8N con Go High Level. Y todo el circuito pasa por ahí. Y esto que estamos viendo acá es lo que forma lo que tantas veces hemos llamado un ecosistema de inteligencia artificial. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque hoy, ¿de qué estamos hablando, Martín? Estamos hablando de atención al cliente, ¿verdad? Sí. Bueno, vos que venís de la profesión de la medicina, ¿qué otros departamentos puede haber en una clínica? El contable, por ejemplo. Ok, me sirve. ¿Qué otro? Por ejemplo, control de personal. Ok. Me gusta. Seguimiento de pacientes. Ok. Bueno, cuando nosotros construimos una infraestructura de IA, no solamente tiene que ser lo que a nosotros nos permite construir los cimientos, sino también que esto nos permita tener un ecosistema que sea escalable. Al tener un sistema como N8N, como WaLevel o múltiples instancias de WhatsApp y un sistema de Go High Level, a mí esto es lo que más me gusta, que nosotros podemos construir hoy un agente de IA que aborde la atención al cliente, ¿verdad? Y hoy es donde más valor le vamos a dar a nuestro cliente. Pero si más adelante nosotros quisiéramos tener un agente IA para el sistema contable, un agente IA para el personal y un agente IA para el seguimiento, o simplemente automatizaciones a través de distintos agentes que estén conectadas, por ejemplo, con una base de datos, ¿sí? Database, esto es lo que a vos te va a permitir tener una transformación total de un negocio. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, estamos iniciando recién, pero para perspectiva está buena tener, ¿no? Por un lado, la infraestructura de inteligencia artificial y el ecosistema conectado para que realmente tu agencia de IA sea escalable. ¿Alguna duda, pregunta, Martín? No mencionamos, por ejemplo, el agendamiento de citas, que eso es algo que todas las clínicas necesitan. Perfecto, exacto. Entonces, cuando nosotros atendemos al cliente, este valor que nosotros proveemos nos puede, por ejemplo, agendar una cita. ¿Por qué? Porque la atención al cliente en una clínica, obviamente, para sacar turno, generalmente. Ya sea, bueno, vos sabrás mejor que yo, ¿no? Para una consulta clínica, para una resonancia, etc. Para un tratamiento directamente. Claro, sobre todo en las clínicas estéticas, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Y qué pasa con las clínicas estéticas? Que tienen un ticket alto, ¿verdad? Elevado, ticket alto. Ok, y seguramente les debe llegar leads que no tienen el presupuesto para invertir ese ticket, ¿verdad? Exactamente. Ahí tenés un punto a favor. Martín puede generar un sistema de calificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los dueños de negocio tienen el mismo problema, que venden alto.
¿Qué? Que les llegan leads que no tienen los recursos para pagar ese ticket. Y los dueños de negocio de clínica estética no quieren perder el tiempo, ni ellos mismos, ni con sus secretarias o secretarios, atendiendo gente que no tiene para pagar. Es una realidad. Entonces, esta atención del cliente va a sumar muchísimo valor si además hace una calificación y según esa calificación, ya sea de que no o de que sí, en el caso de que sí, pueda agendar una cita. Y el agendamiento de cita nosotros podemos contar con ¿qué? Con un cal.com, con un Calendly, pero nosotros, por eso es que elegimos Go High Level, porque Go High Level ya nos provee el calendario. Es más, nos provee varios calendarios ya conectados de forma sencilla a un mismo sistema ERP, todo en uno. Este calendario a nosotros nos va a permitir que hacer seguimiento. ¿Cómo? A través de etiquetas, a través de las diferentes estaciones del pipeline. Y este seguimiento al final puede terminar ¿en qué? En una venta. Porque el mayor problema de los dueños de negocio es que no se dan cuenta o se dan cuenta y no saben cómo resolver, es que el mayor dinero que pierden sobre la mesa no es el lead que llega de una, es el seguimiento que no se hace correctamente. Porque hacerlo manualmente, un seguimiento, es un dolor de cabeza. Bueno, tenemos ya todo lo que es infraestructura de IA. Hemos armado un sistema robusto. Ahora, ¿qué opinas de esto? Muy interesante, Axel, pero me quedó una duda. Esto, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo lo puedo implementar? Ok, bueno, buenísima pregunta. La verdad de que hay factores, hay variables, como todo. ¿Por qué? Porque yo puedo enseñar y dar un camino, pero también va a depender de la otra persona. Primero, qué conocimientos tiene de la plataforma. También cómo entiende el sistema a la hora de aplicarlo. Pero hay algo muy bueno, es que nosotros, a nuestros alumnos, ¿sí? En InfraGrowth AI, le damos una automatización de creación de servidores. Entonces, por ese lado, lo que anteriormente de forma manual lleva a crear un servidor, y que no es solamente crear un servidor porque sí, porque muchas personas cometen este error. Crean un servidor, pero se olvidan de que este servidor está atado a un ecosistema de otras plataformas, Postgres, Supabase, Qdra, NoCoDB, etc. Que lo que tenés que hacer es que todo este sistema tenga coherencia e integridad entre ellos. No es crear un servidor porque sí. Ahora, nosotros creamos una automatización que ya con un solo clic te da el servidor montado e interconectado con estas plataformas. Ahí salteamos esta gran parte. Go High Level. Go High Level nosotros te proveemos de subcuentas para vos y para tus clientes, en la cual tenés integrados sistemas de asistentes, ¿sí? De tipo rack. Tenés plantillas de un 8N para copiar y pegar. Y a su vez tenés el sistema de OneLevel para escanear el código QR y ya conectar el WhatsApp de forma simple sin costos adicionales. En ese sentido, ya tenemos gran parte resuelta. Ahora va a depender de que este paso a paso que nosotros hemos creado hasta acá, entiendas de que toda esta infraestructura de IA no es lo que vos vas a vender de una. Nosotros nos vamos a centrar, spoiler para la etapa que viene, en lo que se llama una Quick Win. Y si querés saber más sobre la Quick Win, espera que ya vamos a ir por la etapa número 3 y seguí viendo este video. Ahora, una vez que nosotros tenemos todo esto, nos vamos a centrar no en aprender todo lo que hay en el mundo de 8N, que es ilimitado. Nos vamos a centrar en aprender el stack que a nosotros nos va a generar resultados más rápidamente. Por eso, nosotros te decimos qué plataformas usar. Nosotros te decimos, no vayas por todas las que hay en el mercado. Anda por N8N, anda por Go High Level, anda por OneLevel. Aprende las bases de la creación de un agente de inteligencia artificial que a vos te permita resolver ese problema que tu lead potencial, que tu cliente potencial tiene. Que es, por ejemplo, la atención al cliente, la calificación y el agendamiento de citas. Si vos entendés cómo tener la base de esta agente de inteligencia artificial que pueda manejar tools y que pueda tener un buen prompting para manejar este sistema, ya estás listo para salir a vender y aprender en el camino de que salgas a vender. Entonces, rápidamente puedes ya tener las bases para poder conseguir tu primer cliente en 1 o 2 meses. Bueno, Martín, ¿fui claro hasta acá? Muy claro, Axel, pero me queda una duda. ¿Cómo hago para conseguir clientes? Ok. Gran pregunta. Bueno, nos vemos en el próximo bloque y continuamos sobre cómo validar todo esto que hemos armado hasta el momento. Ahora que Martín ya tiene su solución armada, vamos a salir a lo más importante, a lo que Martín vino a buscar, ¿no? Cerrar clientes y generar sus primeras ventas. ¿Estás listo, Martín? Estoy listo. La realidad es que no buscamos generar likes acá, vamos a generar ventas. Y las ventas
es una cuestión de volumen. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es por dónde comenzar, porque claro, ya tengo la oferta, ya tengo el conocimiento, pero ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde tengo que ir? No sé qué hacer. Bueno, el primer paso que yo recomiendo el primer paso que yo recomiendo y por lo cual los casos de éxito de mi academia han empezado por este paso y que le has dado resultados, es un único paso que es empezar por tu círculo rojo. Y muchas personas cometen el primer error que es, bueno, crear su círculo rojo. ¿Cómo se crea? Yo personalmente lo que recomiendo es que crees tu lista de contactos. Todas las personas en este planeta Tierra tienen una lista de contactos. ¿Cómo? Vas a tu celular, vas a tu aplicación de contactos y te fijas cuántos contactos tenés ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de círculo rojo, nos estamos refiriendo a un sector, a un grupo que ya te conoce, que ya sabe de vos, que tiene algún tipo de lazo contigo mismo. Entonces, lo que nosotros tratamos de generar en este primer contacto no es la venta en sí, sino es exponernos ¿a qué? A contar nuestra oferta, a crear o a ejecutar nuestro speech de ventas y también, y algo que es muy importante, romper con nuestra objeción o con nuestra procrastinación. Y acá entra una parte muy importante que es la mentalidad. Muchas de las personas fallan, ¿por qué? Porque la realidad es que conseguir clientes simplemente es una cuestión de volumen y de acción. Pero la acción, muchas veces nuestra mente nos juega en contra y empezamos a procrastinar, no nos animamos, sentimos de que no estamos a la altura de poder entregar la solución o que tenemos miedo a que nuestro agente de inteligencia artificial se rompa o hasta incluso no sabemos cómo abordar una llamada de venta. En este caso nosotros tenemos un paso a paso con scripts de ventas para que puedas aplicar en tu misma llamada. Explicamos cómo hacer una discovery call y una llamada de ventas específicas para agencias de IA, pero antes tenemos que llamar básicamente. Entonces, lo bueno, Martín, que este contacto, que vos al tener una profesión en tu caso, puedes tener una lista de contactos y puedes tener gente de tu rubro o gente que por ahí no es exactamente tu rubro, pero que te va a servir para experimentar, para tratar, para llamarlos, para comentarles a qué te estás dedicando, porque este primer paso es correr la bola, ¿no? Empezar a correr el boca en boca o empezar a darte a conocer de que te estás dedicando a la inteligencia artificial. Y lo bueno es que, por un lado, hoy todo el mundo quiere inteligencia artificial. En este momento, en el 2025, el nivel de conciencia del mercado va aumentando y por ende todo el mundo quiere de alguna manera inteligencia artificial. Muchas personas no saben cómo, y más los dueños de negocio. Entonces, Martín, el primer paso que nosotros ahora podríamos hacer es crear una lista de contactos. En tu caso, Martín, tú eres profesional, tú sos una persona que tenés contactos. Entonces, ¿cómo ves esta parte de tu círculo rojo? ¿Tenés gente conocida o gente a la que podrías llegar a contactar y comentarle esto que vos estás creando? Sí, claro, colegas, dueños de clínicas que puedo hablar, odontólogos incluso, que puedo llamar, gente, amigos sobre todo, y conocidos que puedo empezar a contactar y comentarles a lo que estoy intentando dedicarme. Perfecto. ¿Qué tipo de lazo tenés con estas personas? La mayoría es amistad o conocidos por el ámbito laboral. Perfecto. Bueno, eso está buenísimo porque ya tiene un lazo. Y además, Martín no es que va a escribirles con la intención de venderles. Grave error. Nosotros tenemos que escribirles, llamarles o contactarnos para abrir conversaciones. Por eso, esto toma sentido cuando al principio creamos el nicho. ¿Por qué? Porque Martín tiene contactos en el nicho que crea. Ahora, el círculo rojo puede ser que al principio nos quede un poco corto. Entonces, yo lo que recomiendo es que al principio, ¿sí? Antes de ir a tu nicho dorado, a tu círculo rojo, empieces a llamar, empieces a hablar con personas que, aunque no sean de tu nicho, puedas comentarle, ¿sabes que me estoy dedicando a la inteligencia artificial? Ayudo a... Ahí le comentás tu speech de ventas y le puedes decir algo como, ¿conoces a alguien que le pueda servir este sistema de IA? De atención al cliente en WhatsApp para aumentar su facturación y ahorrarle tiempo. De esta manera no le estás vendiendo, le estás preguntando, le estás consultando. Y esto abre un abanico de posibilidades que a esa persona le puede llegar a servir para sí misma, o en el caso de que no sea un lead calificado, puede conocer a alguien el cual te pueda recomendar. De esta manera ganas dos cosas.
abrís, expandís tu listado de contactos, generás una persona, un lead por referido y por ende podés llegar a agendar una discovery call o esta llamada de descubrimiento. Martín, ¿y ahora se te viene a la mente una persona que podría llegar a contactar o llamar para ofrecerle esto? Sí, se me ocurre una colega que es dueña de una clínica de estética que la puedo contactar. Sí, Axel, y ahí te quería hacer una pregunta, porque sí tengo colegas y tengo amigos que trabajan en salud, sobre todo, pero no tienen clínicas estéticas. ¿Conviene llamar a ese tipo de personas, por ejemplo? ¿Estarán interesados en el servicio? Oh, excelente pregunta. Bueno, la última pregunta, si están interesados en el servicio, realmente no lo podemos saber, pero tenemos que entender y abrir las dos aguas. Cuando nosotros creamos este nicho, creamos una oferta, etcétera, estamos haciendo que nuestra energía vaya focalizada por un mismo lugar y por ende, cuando tengamos un encuentro con un potencial cliente, tengamos mayores probabilidades de cerrarlo. Es verdad que dentro del círculo rojo podamos llegar a tener personas que no sean de nuestro nicho o que incluso no estén calificados. Como es tu primera experiencia creando una agencia de inteligencia artificial y sobre todo no tenés experiencias en ventas y estás empezando a exponerte a estas situaciones, lo mejor es esto mismo, es la acción y exponerse a que las personas nos puedan decir que no, a que las podamos llamar y nos corten en medio de la llamada, hasta insultarnos o tratándonos mal. Esa experiencia por la cual tenemos que pasar. Yo prefiero que pases por esta experiencia con un lead que no es cualificado, que no es de tu nicho, para que luego de haber pasado por esta experiencia, cuando sí abordes a alguien de tu nicho, ya tengas este conocimiento y esta acción ejecutada que te permite luego mejorar tu speech de ventas. Entonces, lo que buscamos al principio es ganar experiencia, ganar conocimiento y exponernos al rechazo. Y de última, en el peor de los casos, que nos corten y digan que no pasa nada. Y en el mejor de los casos, cerramos un cliente. O en el peor de los casos también podemos llegar a tener una llamada de descubrimiento que a nosotros, por más que no sean a nuestro nicho, nos permita experimentar por esa llamada de descubrimiento, por presentar una cotización y apuntar a cerrar a ese mismo cliente. Luego, es por eso que buscamos quemar este círculo rojo, porque una vez que quemamos este círculo rojo, no volvemos más. Y ahí sí empieza nuestro camino hacia nuestra prospección un poco más en frío, que ahí sí toda nuestra comunicación tiene que ir enfocada a ese nicho. Nosotros no podemos llevar todo nuestro esfuerzo y energía a distintos nichos, no podemos llevar toda nuestra fuerza y energía a ir cambiando nuestra comunicación o ir prospectando o ir creando un sistema de entrega de servicios. Si queremos escalar, necesitamos un nicho sí o sí. Axel, me quedó una pregunta. ¿Vos como agencia estás anichado? Ok, muy buena pregunta. Y eso es algo que también ustedes se pueden estar preguntando. Bueno, Axel, vos recomendás eso, pero yo no te veo a vos estar nichado en tu contenido. Y bueno, la realidad es que es una decisión estratégica, ¿sí? Mi contenido está enfocado a educar a otras personas. Ahora, no es lo mismo comenzar una agencia de inteligencia artificial en agosto, septiembre de 2025 que hacerlo cuando yo arranqué, que fue en enero de 2024. Básicamente, a mí hoy en día me llegan clientes por referidos, por colegas, por contactos, etc. Ahora, lo que a vos te va a permitir conseguir resultados más rápido es dirigir toda tu energía y toda tu estrategia, toda tu comunicación hasta entrega de servicio en un mismo avatar, en un mismo sistema. Entonces, si yo hoy tuviera que empezar desde cero mi propia agencia de inteligencia artificial, totalmente lo haría en un nicho específico. Y la otra gran respuesta es, Martín, que yo te veo a vos y digo, si Martín tiene experiencia, ¿hace cuánto que trabajas de médico? 15 años. Ok, sería como dejar de lado toda la experiencia que Martín tiene de profesionalismo, 15 años. Entonces, ¿qué mejor persona que Martín que conocer a otro profesional como él? Él puede empatizar mucho mejor y mucho más rápido con su avatar, puede entender mucho mejor sus problemas y por ende, él implementar soluciones de inteligencia artificial para el área de la salud es muchísimo más fácil que si yo lo quisiera hacer, porque yo no me dedico a la medicina. Lo mismo tenés que hacer vos en este momento, tenés que pensar qué contactos tenés, qué experiencia tenés, qué interés tenés, que fue lo que vimos al principio. Y una vez que haces esto, yo te explico y te enseño cómo crear esta infraestructura de IA, este ecosistema, para que vos con esto que aprendiste
puedas salir a vender en la etapa número 3 y por ende las objeciones y el cierre de ventas lo vas a hacer de un lugar muchísimo más empático que si no estuvieras en ese nicho, por ejemplo. Bueno, una vez que hemos contactado a nuestro círculo rojo, ya vamos a haber tenido nuestras llamadas de ventas agendadas, hasta incluso clientes cerrados. Ahora, un segundo nivel es pasar, una vez que terminamos de contactar a todo nuestro círculo rojo al 100%, vamos a pasar al segundo nivel, que son aquellas personas que no conocemos o que no nos conocen y que no tenemos contactos. Tenemos que llegar hacia esas personas. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar hacia esas personas? Primero, no vamos a ir a buscar a cualquier persona que se nos cruce. Por eso vamos a utilizar un sistema que se llama tiro al blanco. En el caso de Martín, vamos a buscar clínicas estéticas, dueños de clínicas estéticas. Martín, por ejemplo, ¿dónde podemos llegar a encontrar a esos dueños de clínicas estéticas? Una forma fácil de buscarlos y encontrarlos es en Google Maps, por ejemplo. Otra sería por LinkedIn. Bien, entonces esto es muy importante porque nos va a permitir a nosotros saber por dónde vamos a poder tener algún contacto. Ahora, ¿vamos a contactar a cualquier clínica estética o no? Bueno, en este caso hay que verlo porque si nosotros contactamos a Google Maps, Martín, vos que tenés experiencia, en Google Maps, ¿tenemos posibilidad de contactarnos con esos dueños directos de las clínicas? Y directamente los dueños no. Generalmente tenemos que pasar primero por la secretaria o algún sistema que conteste en automático, los WhatsApp, y después pedir que nos pasen ese contacto. En LinkedIn sí podemos encontrar directamente dueños de estéticas o dueñas. Ok, me encantó porque tenemos dos formas distintas en las cuales tenemos que abordar según el canal que vamos a hacer, ¿no? Que vamos a iniciar esta conversación. Ahora, esto es muy importante porque nosotros ya hemos validado de que estos dueños tienen el poder adquisitivo y vamos a tratar de identificar bien a esa persona que vamos a llamar. Cuando nosotros hablamos de tiro al blanco significa de que tenemos una estrategia como si fuese un sniper en nuestras manos, donde vamos a contactar a aquella persona que yo creo, es decir, que es mi lead, que está calificado para ser mi lead, que está dentro de mi avatar ideal. No vamos a llamar a cualquier persona. Y esto es muy importante porque muchas veces me encuentro con personas que agendan citas con clientes que después no pueden pagar, no tienen dinero para invertir. Y realmente lo que terminamos logrando es perder el tiempo y tener dolores de cabeza. Ahora, en el caso de Google Maps, nosotros tenemos que generar alguna intriga y alguna situación cuando nos contactemos con esta secretaria. Y yo creo que esto está bueno porque Martín se puede presentar como un profesional médico que quiere hacer una propuesta a otro profesional médico y por ende, esto cuando la secretaria que trabaja para un profesional médico puede entender un poco de que la llamada va con importancia, que no es una persona cualquiera que está llamando a este caso. Incluso Martín puede nombrar los años de experiencia que tiene y generar algún mensaje de intriga para poder hacer que al final la secretaria nos pueda llegar a contactar. Tenemos que pasar por ese paso. Pero un canal muy importante también que Martín nombró es LinkedIn. Ahora, en LinkedIn nosotros podemos llegar a contactar con este profesional, con este dueño de negocio, pero tenemos que implementar una forma de contactar con eso. Entonces, una forma de contactar que es muy recomendada es utilizar un Loom VSL. ¿Cómo vamos a hacer este Loom VSL? Bueno, primero que nada, tenemos que generar un lead magnet. Es decir, un lead magnet es un recurso que le va a aportar valor a esa persona a cambio de algo, ¿verdad? Yo le entrego un recurso de valor a cambio de algo. Y es un video Loom, porque Loom es una plataforma que nos permite grabar videos cortos, ¿no? No vamos a hacer un Loom de 20 minutos porque no lo va a ver un dueño de negocio que justamente, seguramente no tenga tiempo. Y ofrecerle un lead magnet, darle un recurso de valor a cambio de algo. Martín, por ejemplo, para este dueño de clínica estética, ¿cuál puede ser un lead magnet que podría llamar la atención según las necesidades que ellos tengan? Mira, Axel, yo creo que el buen material para grabar un Loom es una demo de cómo la gente puede agendar la cita y de cómo puede contestar consultas o incluso hacer seguimientos. Eso me parece una forma de entregar el Loom perfecto. También podemos mostrarle el CRM que hay en Go High Level, de cómo va moviendo de oportunidad, si está interesado o no ese mismo lead.
para que mostrarle algo que sea interesante y que pueda aplicar a su clínica. Bien, bien, bien. Esto me parece fundamental y también algo que hay que tener en cuenta y que muchos cometen el error es que cuando muestran una demo a veces se enfocan en lo técnico. Y esto está bueno porque obviamente Martín seguro que lo que vos imaginás, que lo que nos pasa a todos es, bueno, por ahí yo le puedo decir esto al cliente, pero el cliente o no sabe cómo va a ser, cómo va a funcionar o necesita ver algo. Puede ser que, ¿cómo ves a los dueños de negocio cuando vos le ofreces inteligencia artificial? ¿Entienden lo que le estás diciendo o no? La mayoría de las veces, la verdad que no saben bien cómo aplicarlo, por eso me parece la manera perfecta para grabar ese video que queremos en la herramienta que se llama Loom, es mostrarlo, bajar a tierra cómo la gente artificial puede ayudarlos en su negocio, en su clínica o en su estética. Esto está buenísimo porque Martín es médico. Por ejemplo, Martín, cuando vos empezaste con el mundo de la IA y dijiste, che, la IA me puede ayudar a mí, pero puede ayudar a un montón de colegas y puede ser una fuente de ingresos. ¿Qué fue lo que a vos te terminó de hacer entender, decir, bueno, che, realmente puedo aportar valor? Porque está bueno, porque esto que te pasó a vos también le puede pasar a tu lead, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Bien, bueno, en mi caso particular me sirvió porque estaba justamente buscando cómo automatizar la agenda de pacientes y descubrí que la inteligencia artificial me ahorraba mucho tiempo al contestar mensajes. Eso fue para mí clave y vi que si a mí me sirve, ¿por qué no le va a servir a colegas? Me encantó, me encantó. Y si ustedes se dan cuenta, yo cuando le hice esta pregunta a Martín, me dijo algo que hasta ahora no me había dicho en la demo. Y lo que me dijo fue ahorrar tiempo. Este es el error que tienen muchísimos, que se centran, y está perfecto igual porque hay que mostrar algo tangible, pero nuestro discurso a la hora de hablar y de mostrar cómo funciona la gente, nos tenemos que centrar en la palabra que dijo Martín, que fue ahorrar tiempo. Porque al final, lo que a él le interesó a Martín mismo fue esto. Che, puedo tener más tiempo. No tengo que andar renegando o perdiendo horas y horas yo agendando los leads. O no tengo que tener una, dos, tres, cuatro secretarias que me atiendan porque después el fin de semana no trabajan, a la madrugada no atienden el teléfono. Yo puedo sistematizar esto y hacer que mi cliente, que el dueño del negocio, tenga paz, tenga tiempo y pueda disfrutar de otras cosas como por ejemplo su familia. Y esto es importantísimo porque Martín es profesional, estudió en la universidad, estudió muchos años y después ejerció su profesión muchos años. Entonces es súper entendible que este profesional con años de experiencia y dueño de negocio que tiene una mentalidad emprendedora, si hizo esto, si estudió una profesión y si emprendió, es porque quiere tiempo, sí o sí, y quiere tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando Martín dice ahorrar tiempo, es un anhelo de este emprendedor, seguramente. Nosotros lo que vamos a decir es, ¿cómo vas a tener más tiempo para disfrutar de tu familia y tener más paz a través de un sistema de inteligencia artificial que cierre conversaciones por vos o por tu secretaria y que funcione todo el tiempo mientras vos descansas? Ahí estamos atacando lo que realmente quiere, necesita la persona a través de una demostración en vivo cómo funciona. Pero ¿alcanza con eso o hay que hacer otra cosa más? Y hay que invitarle a agendar una llamada. Creería que eso es el paso que falta después de que termina el Loom. Ok. No, está bueno porque lo termina diciendo él. Ok, me encanta porque eso es lo que hay que hacer, porque realmente un Loom sin una llamada a la acción termina siendo información y por ahí dejamos cosas libradas al azar. Nosotros tenemos que dejarle el caminito a nuestro lead para que sepa exactamente qué tiene que hacer. Entonces, tanto al final del video como en un mensajito, podemos decirle si te interesa que yo te pueda ayudar o escucharte y hacerte una auditoría gratuita para ver cómo este sistema puede aplicarle a tu negocio, le puedes dejar un enlace a que agende directamente y por ende tener una Discovery Call agendada. Ahora viene un punto muy importante que es, hemos agendado una llamada de Discovery Call, llamada de descubrimiento con nuestro lead potencial. En esta parte entra algo que es muy importante, que es detectar los cuellos de botella, problemas o necesidades de nuestro cliente para que nosotros le ofrezcamos la transformación. Es por eso que el mejor sistema para hacerlo es utilizar el método SPIN. El método SPIN consiste en 4 pasos, el cual el primero es entender y confirmar la situación de nuestro cliente ideal. Por ejemplo, es
realmente detectar y entender cuáles esos problemas. Y esto lo podemos hacer con una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿cómo estás manejando hoy la agenda de clientes? ¿Cuántas personas tenés a cargo de agendar los turnos? ¿Tenés muchos problemas con los no-shows, con la gente que no asiste a los turnos? ¿Hacés seguimiento para cerrar los turnos que estás teniendo? Todo esto lo que hace es poder reconfirmar la situación actual de nuestro cliente ideal. Un segundo punto es un problema. Tenemos la situación actual, ¿no? De esta situación actual que nosotros hicimos un checklist. ¿Cuál es el problema? ¿Se te caen pacientes por no confirmarlos? ¿Tenés un sistema de seguimiento? ¿Qué otro problema podría ser estos dueños de clínicas? Paso mucho tiempo sin responderle. Ok. Tiempo sin responder. ¿Eso qué genera tiempo sin responder? Por ejemplo, el desinterés del paciente, que no le contestan, y buscar una alternativa por no ser atendido. Ok, irse con la competencia. Exactamente. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos este problema y la situación actual, empieza el grado de implicación. ¿Por qué? Porque no puede pasar que el lead diga, ok, tengo el problema, pero no lo quiero resolver. Entonces, esto está buenísimo porque nosotros podemos preguntarle algo así como, ¿y esto está afectando, está impactando en tu negocio, está impactando en tu reputación? ¿Realmente es algo que quisieras resolver? Y también acá una pregunta que yo hago es, bueno, ¿qué necesidad de hacerlo ahora mismo tiene este cliente? Porque muchas veces los clientes tienen problemas, lo quieren resolver, pero dicen, bueno, de acá a 2-3 meses. Esto tenemos que tratar de detectarlo porque si el cliente lo quiere hacer después, no lo vamos a poder cerrar en llamada, obviamente. Y por último es la necesidad. Esta necesidad es realmente la que está teniendo este problema que él tiene. ¿Tiene la necesidad de resolverlo, como dijimos anteriormente, ahora mismo con el método específico que va a hacerlo Martín? Bueno, si nosotros logramos confirmar la situación de nuestro lead, el problema, la implicación y la necesidad de resolverlo, vamos a tener muchísimo grado de probabilidad de cierre. Ahora, ¿tenemos que cerrarlo en una misma llamada? Bueno, nosotros dividimos esta sección en lo que es la Discovery Call, que la Discovery Call está enfocado en hacer una llamada de descubrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no entendemos a fondo cuáles son los procesos de nuestro cliente ideal. Es decir, por ejemplo, la atención al cliente. Lo que nosotros deberíamos hacer es, hoy en día, ¿cómo estás reservando los turnos? ¿Cómo es tu atención al cliente? ¿Cuántos mensajes te llegan por día? Esos mensajes que te llegan, ¿cómo los agendás? ¿Cómo se haces el seguimiento? Lo que nosotros hacemos es entender exactamente los procesos de ese cliente. ¿Por qué? Porque los procesos nos va a llevar al punto siguiente, que es entender los puntos débiles. Si nosotros entendemos cuáles son los puntos débiles de nuestro cliente ideal en la llamada de descubrimiento, vamos a tener 1, 2, 3 formas de poder resolverle ese punto débil o distintos puntos débiles que nosotros vamos a evaluar cuál es la prioridad. Una vez que nosotros hicimos esto, vamos a hacer algo que es muy importante, que es un check de viabilidad técnica. Hacer un check de viabilidad técnica a nosotros nos va a permitir saber de que realmente a nivel técnico podemos darle esa solución. Muchas veces pasa de que usan software que tienen APIs cerradas, ¿sí? O no tienen APIs y directamente es un producto enlatado que no podemos intervenir. Y nuestro cliente ideal no quiere salirse de ese sistema. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tienen sistemas o ni siquiera tienen. ¿Te ha pasado que hay clínicas que no tengan CRM? Sí, la mayoría no tiene CRM. Un gran punto de dolor para atacar. No el CRM en sí, sino lo que el CRM le va, ¿sí?, a generar, le va a habilitar que haga su clínica. Y después la integridad, ¿no?, de las APIs para poder conectarlo con N8N. Cuando nosotros tenemos los procesos mapeados, los puntos débiles documentados y un check de viabilidad técnica, vamos a pasar a un segundo punto, que es armar lo que se llama un roadmap. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cliente no sabe cómo implementaría, no sabe cómo lo vamos a hacer. Nosotros le tenemos que dar claridad del paso a paso que va a tener nuestra implementación de IA y cómo va a ser la transformación trabajando con nosotros. Lo que nosotros hacemos es que el cliente se vea, se visualice en ese punto B gracias a trabajar con nosotros. Y al final de todo vamos a hacer la presentación ejecutiva, que la presentación ejecutiva es todo esto que hicimos antes nosotros en la Discovery Call,
que es este mapeo de roadmap, procesos y puntos débiles, pasarlo en una R2 a hacer la presentación formal con la cotización siguiendo un script de ventas paso a paso para que no tengas fallos y que al final, cuando le digas el precio final, tu cliente cierre la llamada contigo. Si vos estás viendo este video, ya está, no tenés más excusa. Lo que tenés que hacer es hacer tu círculo rojo, empezar a llamar, hacer este call to action o este video que acabamos de hablar acá, agendar una cita, tener esta llamada de descubrimiento y hacer la presentación formal y cerrarlo. Así que ya mismo anda a tomar acción. Entramos a la etapa de entrega de servicios y esta es una etapa muy importante porque el 90% de las soluciones de inteligencia artificial fallan a la hora de entregar el servicio y eso no lo digo yo, lo dice Liam Audley. Entonces, lo que vamos a profundizar ahora es cómo entregar el servicio. Bueno, Martín, entonces tenemos una dueña o dueño de una clínica estética, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a dibujar acá la personita. Esta persona dijimos que le íbamos a ayudar en... Automatizar mensajes, agendar turnos, responder consultas diarias. Bien, perfecto, agendar turnos. Entonces nosotros tenemos que... Esto le va a permitir generar más clientes. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a trabajar ¿con qué? Con N8N y Go High Level en el entorno de WhatsApp, ¿sí? Entonces, esto es nuestra idea, esto es lo que nosotros armamos hasta el momento. Tenemos la infraestructura con nuestro ecosistema de IA, tenemos la solución que le vamos a brindar y obviamente ya mapeamos los dolores. Ahora, cuando nosotros vamos a entrar al servicio, ya tenemos esta persona que ya nos pagó, ya está confiando en nosotros. Y nosotros no solamente le vamos a dar un agente de inteligencia artificial, le vamos a dar una transformación, porque para eso nos pagó, ¿verdad? Transformación. Bien. Ahora, el primer punto que hay que hacer, y el que yo más recomiendo, es, bueno, el cliente nos pagó en la llamada, ya dice, bueno, voy a trabajar con vos. El primer paso, obviamente, es enviar un contrato, porque esto es muy importante. El contrato a nosotros nos sirve para que para bajar a tierra todo lo que vos le prometiste que le ibas a dar, que esto nos permita a nosotros tener un encuadre de trabajo, y ahora vamos a profundizar sobre eso, pero a su vez que luego en el recorrido del desarrollo no haya sorpresas, ¿no? Tanto para el lado de nuestro cliente con nuestra entrega de servicio como nosotros con las exigencias de nuestro cliente. Una vez que está firmado el contrato, vamos a pasar al segundo punto, que ya es la entrega del servicio en sí misma o propiamente dicha. El primer paso de toda entrega de servicio se llama o se denomina onboarding. ¿Por qué hablamos de onboarding? Porque el onboarding es cuando ingresamos a este cliente a nuestro sistema y le contamos y le plasmamos cómo va a ser toda nuestra entrega de servicio. Este es uno de los puntos más importantes. Y la idea, Martín, es que la llamada de onboarding, cuando tú cierras a este cliente, puede ser en las próximas 48 72 horas. Ya vamos a ver de que muchas cosas del onboarding se pueden automatizar. Pero en este caso, como están siendo tus primeros clientes, la idea es que tú lo hagas manualmente, personal, y luego en un futuro lo podamos automatizar. En esta llamada de onboarding, nosotros vamos a hacer varias cosas, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, punto número 1, vamos a repasar todo lo que tiene que ver con los SOPs, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, Martín, vos nos contaste que ibas a ayudar a agendar turnos, ¿sí? y la atención al cliente de esta clínica estética en WhatsApp. Sí. ¿Cómo vas a hacer los SOPs? Bueno, primero vas a tratar de entender y profundizar en esta llamada de onboarding todas las dudas que te hayan quedado en la llamada de venta, en la discovery call, en la información asincrónica que se fueron enviando. Seguramente acá haya muchas cosas que cuando el cliente te pagó y va a ir a tu llamada de onboarding, vos trabajaste en el backend, estuviste trabajando a ver cómo lo puedo ayudar, cómo va a ser la solución y demás, y haya muchas cosas que te hayan quedado sin resolver o con dudas. Esta llamada de onboarding es el momento de que tú, como desarrollador de IA, resuelvas todas las dudas que te quedaron en el camino, esos puntos que te quedaron sin conectar, y sobre todo que entiendas el proceso de cómo ellos agendan turnos. Dependiendo del cliente, puede ser de que en esta llamada haya información que el dueño del negocio la sepa y otra información que no. Por ejemplo, una secretaria, ¿verdad? O
las secretarias o el responsable de secretarias o de atención al cliente. Entonces, aquí es muy importante que nosotros en la llamada de onboarding, si vamos a tener la reunión con la llamada de onboarding y hay información que no solamente se resuelve con el dueño, vamos a agendar una segunda reunión. Por eso está buena la llamada de onboarding, porque nosotros vamos con el dueño directo. Pero muy probablemente necesitemos profundizar con la secretaria, ¿verdad? Para que la secretaria nos cuente exactamente el paso a paso de cómo hoy agendan turnos y nosotros profundicemos sobre los cuellos de botellas, problemas y sobre todo el proceso específico que va a tener que hacer el agente de inteligencia artificial. Martín, vos que tenés experiencia en el área de la salud, ¿qué cosas o te hace sentido esto que podamos abordar lo que tiene que ver con la atención al cliente, con los dueños, las secretarias y algún proceso de que para ti, que conoces el nicho, puedas profundizar en esta llamada de onboarding para detectar cómo es el proceso de la atención al cliente? Sí, yo creo que sobre todo es la forma que pregunta los pacientes o los clientes. Eso es un tema que hay que tratar sí o sí con el dueño de la clínica para saber cómo programar ese agente y cómo debe responder a cada una de esas consultas. Esto que acaba de decir Martín es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos el servicio, muchas veces tenemos el chip y el pensamiento de, listo, me centro en lo que es el agente y nos olvidamos de todo lo que sucede en el macro. Uno cierra un cliente y ya se quiere ir en 8N a trabajar y se olvida de todo lo que tiene que ver con la metodología de trabajo que vamos a tener con nuestro cliente, que es tan importante como desarrollar el agente en sí. Y esto es lo que vamos a ver ahora, así que me encantó esta acotación y vamos a diferenciar lo que tiene que ver con el encuadre de trabajo y cómo vamos a entregar el servicio con nuestro cliente separado de lo que es el desarrollo del agente como tal. Por ejemplo, esto que acaba de decir Martín, que es detectar el tipo de preguntas. Entonces, ahora, en esta etapa de onboarding, nuestro rol tiene que ser escucha activa. Tiene que ser grabar la llamada, transcribir la llamada con inteligencia artificial, porque nos dedicamos a esto, y en una segunda instancia nosotros llevarnos esa tarea para entender bien todo el proceso. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros plasmamos la solución a nuestro agente de inteligencia artificial en N8N, lo que vamos a hacer es simplemente trasladar este SOPs, este proceso que hemos hecho una radiografía del proceso interno del dueño de negocio, plasmarlo en el agente de inteligencia artificial. ¿Cuál es el error más común? Que van directo a hacer el agente y se olvidan de hacer los SOPs, los procesos, de determinar y entender bien cómo es esa entrega de servicio que hace nuestro cliente con sus clientes. Entonces, una vez tenemos esto, sí vamos a ir a desarrollar la gente, pero paso inicial, armar los SOPs. Segundo punto y muy importante, una vez que tenemos los SOPs ya todo liquidado y que lo hemos abordado en la llamada de onboarding, dentro de la llamada de onboarding también nosotros vamos a ir detectando ¿qué? Puntos débiles que ya nosotros descubrimos en la Discovery Call y que a nosotros nos va a permitir profundizar sobre lo que ya hicimos en la Discovery Call. Por eso es tan importante que que nosotros entendamos que en una llamada de ventas nosotros ya empezamos a entregar el servicio. La entrega de servicio empieza en la llamada de descubrimiento, ¿sí? Estos puntos débiles los vamos a profundizar. Lo bueno es que como Martín conoce su nicho, conoce su profesión, conoce los problemas de estos dueños de negocios, esto lo va a hacer súper rápido. Pero acá lo que profundizamos, al igual que hicimos con esos PIS, si nos quedó algo por determinar que nuestro agente de IA pueda resolver y que antes no nos dimos cuenta. Otro punto que es sumamente importante es establecer un encuadre de trabajo y es por eso que yo hablaba de, ya vamos a ir al agente de IA en sí. Pero nuestro cliente lo que no entiende es cómo va a ser la entrega de servicio. ¿Va a ser durante 3 meses, durante 2? ¿Cómo se van a hacer los entregables? Y acá entran varios puntos que yo quiero marcar. Y uno es, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la entrega de servicio? ¿En qué momentos nos vamos a encontrar? ¿Qué tiempo vamos a tener de testeo? Todo eso tiene que ver con el tiempo. También tiene que ver con el espacio, es decir, bueno, ¿dónde vamos a desarrollar el agente de IA? ¿Vamos a en un servidor propio, en otro? ¿Dónde nos vamos a encontrar cuando tengamos las reuniones? ¿Dónde vamos a recopilar la información del feedback? Ya vamos a ir ahí. Tiempo, espacio, después tarea, ¿sí?
¿Cuál va a ser la tarea principal, la cual los convoca a los dos, tanto a tu cliente como a ti? ¿En qué nos vamos a estar basando? Obviamente en el desarrollo. Y el último punto del encuadre es los roles. Y esto es muy importante porque es un error que yo tuve durante muchísimo tiempo. Y es que muchas veces, dependiendo del tipo de cliente, no saben bien cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer. Porque obviamente esto es un servicio nuevo de desarrollar agentes de IA, pero nosotros tenemos que marcar el rol del cliente y el rol nuestro. Voy rapidito a profundizar cada uno. Tiempo tiene que ser el tiempo que a vos te va a llevar a entregar la solución, que puede ser 1, 2 meses, 3, ¿sí? Todo este tiempo que vos calculás la complejidad del agente de IA con el tiempo que te va a llevar a vos y cómo, ¿sí?, vos vas a ir haciendo los entregables, ¿sí? Porque una cosa es la solución general, por ejemplo, que te puede llevar 3 meses, o vamos a poner 2 meses, y después tiene que ver con los entregables que tú vas a tener para poder hacer la solución final. Supongamos, Martín, que tú estás haciendo un agente de IA de atención al cliente que agende citas. Este agente, lo que nosotros vamos a hacer es una operación a corazón abierto. Estoy con las metáforas. Vamos a vislumbrar todas las funcionalidades que tiene que hacer el agente en distintas etapas. Una de las características del desarrollo del agente va a ser la conexión de los nodos que va a tener en el N8N, por ejemplo, ¿no? Este es el esqueleto, ¿no? Es la anatomía del agente de IA. Anatomía del agente de IA, vamos a llamarle así, ¿no? Tenemos lo que va a ser el esqueleto, la estructura ósea que va a constituir nuestro agente de IA. Dentro de cada nodo, nosotros vamos a tener aplicaciones, integraciones, flujos y demás que vamos a ir trabajando por separado. Pero también está la parte importantísima que es el cerebro de nuestro agente de inteligencia artificial, que se trabaja principalmente en el System Prompt. Que no va a ser lo mismo trabajar en una estructura de prompt que trabajar, por ejemplo, en la anatomía de lo que va a ser el macro de nuestro flujo N8N. Después vamos a trabajar en lo que es la integración y la conexión con el CRM, con el calendario, etc. Por ejemplo, si usas Go High Level, que es lo que venimos hablando, tenemos todo resuelto en un mismo lugar, ¿no? Y después, una vez que tenemos las plataformas y demás, viene la etapa de integrar, ¿no? Vamos a poner otro colorcito, de integrar todo este flujo en 8N con el CRM, el calendario, en los nodos, en la llamada de APIs, con la cadena LLM, con el System Prompt, para luego pasar a conectarlo en lo que va a ser el WhatsApp, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que determinar, que es el canal donde va a estar viviendo este agente de inteligencia artificial. Todo esto que nosotros vimos acá es cómo constituir el agente. Entonces, Martín, ¿qué tenemos? Calendario, tenemos atención al cliente, tenemos CRM, habíamos hablado de seguimiento también. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna información más que a vos te parece que...? Me gustaría profundizar en algo, por ejemplo, en la etapa de testeo. Si el agente no contesta como queremos, ¿qué tiempo nos tomamos para optimizar eso o mejorar la respuesta del agente? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Ahí vamos a ir a todo lo que es el testeo, que es una parte muy importante, y ya vamos a entender cómo se hace un agente, cómo cumplimos con las métricas de éxito, cómo se hace el proceso de iteración de un agente y cómo nosotros tenemos lo que es un concepto muy importante que nadie está hablando, así que si estás escuchando, anótalo, que es sobre la asertividad de nuestro agente, ¿sí? Ahí vamos hacia allí. Vuelvo un poco para terminar la teoría de encuadre y ya vamos hacia esa pregunta. Entonces tenemos el tiempo de los entregables, de la solución general, de los entregables, que vamos a ir haciendo pasito a pasito para llegar a la solución final. Y también nosotros cuando hablamos de tiempo, tenemos está nuestro cliente acá, nosotros vamos a trabajar con él y vamos a tener reuniones sincrónicas. En vivo donde nos vamos a conectar, vamos a mostrar los avances de esta iteración de nuestro agente. Entonces, nuestro cliente tiene que entender qué tiempo nos tiene que dedicar a nosotros para que la solución se cumpla. Nos tiene que pasar la información, nos tiene que ayudar a construir la base de conocimiento, nos tiene que ayudar a entender los SOPs y los procesos, tenemos que disponer del tiempo de sus secretarias o de las personas a cargo de la atención al cliente. Todo eso lo tenemos que dejar claro desde un principio.
Luego también nosotros tenemos lo que es el espacio, ¿sí? El espacio tiene que ver con dónde va a pasar todo esto. N8N, hablamos de Go High Level, que va a ser nuestro frontend. ¿Cómo nuestro cliente va a ingresar a Go High Level? ¿Va a tener una subcuenta? ¿No va a tener una subcuenta? ¿Cómo va a ser el setup? ¿A dónde tiene que ir la secretaria ahora? Y esto es un proceso de adaptación que muchas veces los clientes no conocen el software que nosotros le damos. Por eso, esta adaptación y esta capacitación hace que nosotros tengamos que no solamente hacer el agente, sino hacer un trabajo de educación con nuestro cliente, porque si nosotros le damos una herramienta que ellos no saben utilizar, van a estar complicados. Entonces, esa es una de las formas que nosotros podemos darle recursos de valor que a ellos ya le queden en el caso de que no tengan un CRM, un calendario de citas o un Go High Level. Si nuestro cliente ya tiene un CRM y nosotros hacemos una integración a partir de lo que ese cliente ya tiene, bueno, todo esto es mucho más simple. Pero a su vez es el espacio donde nos vamos a encontrar para ver los entregables y obtener feedback de nuestro cliente, que esto puede ser Google Meet, puede ser en Google Drive. Yo recomiendo mucho el entorno de Google al principio porque es súper fácil de usar y todas las llamadas que hagas, grábalas. Entonces, el espacio, tu cliente tiene que saber el espacio en donde te vas a encontrar. La tarea, que es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? O sea, nos vamos a juntar. ¿Y para qué nos vamos a juntar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la tarea de ese cliente? Bueno, la tarea va a ser que me des feedback. ¿Cómo me vas a dar feedback? Con un proceso sistematizado de recopilación de feedback, que ahora lo vamos a ver. Y por último, cuando hablamos de rol, me refiero a qué puede hacer y qué no puede hacer tu cliente. Tu cliente no te puede decir, che, Martín, voy a hacer el prompt y te lo paso y vos lo implementás. No. Para eso Martín estudió, para eso Martín se capacitó, para eso Martín está entregando el servicio. Nuestro cliente no puede tocar nuestro flujo en 8N, nuestro cliente no puede armar el diseño, nuestro cliente no puede trabajar el prompt. Sí nos puede dar sugerencias, sí vamos a trabajar en conjunto, es un trabajo que lo hacemos en conjunto, pero no le corresponde a nuestro cliente tocar el prompt, por ejemplo. Sí le corresponde que nos dé información, que participe de las reuniones, que nos dé feedback. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Crear la solución, armar el diseño, hacer la implementación y capacitar al equipo, por ejemplo. ¿Sí? Parece simple, pero esto es muy importante porque cuando nosotros establecemos este punto que es el encuadre, nosotros lo que hacemos es, por un lado, tener seguridad psicológica, porque nuestro cliente sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a dar. Y a su vez también lo que hacemos es generar un mayor grado de satisfacción, porque al dar seguridad psicológica generamos mayor satisfacción y nuestro cliente entiende exactamente el proceso por el cual va a pasar. Una vez que nuestro cliente ya entiende el macro de cómo va a funcionar la entrega de servicios, ya sabe que nos vamos a reunir, por ejemplo, una vez por semana y que en esa reunión por semana nuestro cliente tiene que saber exactamente qué vamos a hacer y nosotros, obviamente, también. ¿Qué vamos a hacer en esa reunión semanal? Vamos a generar lo que es la obtención de feedback, ¿sí? ¿Por qué es importante el feedback? Porque, a ver, nosotros estamos ayudando a nuestro cliente a la atención al cliente, pero no hay mejor persona que entienda la atención al cliente que nuestro cliente, ¿sí? Porque él conoce sus procesos, ellos y su equipo conocen cómo lo hacen al día de hoy. Por eso el punto número 1 de los SOPs es tan importante, porque después nosotros vamos y acá empieza la parte de testeo que va de la mano de la obtención de feedback. Nosotros vamos a construir un producto nuevo, ¿sí? Un producto es el resultado de la suma de dos cosas que generan algo nuevo. Entonces, este producto que nosotros estamos generando es un agente de inteligencia artificial. Y la suma que hace que este agente se produzca es todo lo que nosotros acabamos de ver acá. Son los SOPs que nosotros recolectamos, es el System Prompt que nosotros utilizamos y creamos para nuestra gente como cerebro, es la integración de plataformas, ¿no? Por ejemplo, plataforma. Todo eso va a generar que la suma de estas partes generen un nuevo producto que antes no existía. Ahora, para que nosotros podamos decir, bueno, este agente día, ¿es exitoso o no es exitoso? ¿Cumple con las expectativas de nuestro cliente o no cumple con las expectativas de nuestro cliente? Y acá hablamos de un punto importante que es setear las expectativas, que esto es algo que mucha gente no hace. Cuando nosotros trabajamos en el punto anterior, y vuelvo un poquito a lo que es el encuadre, es setear expectativas.
Martín, ¿tú crees que los dueños de clínicas entienden realmente cómo funciona la IA? ¿Son conscientes del producto que van a recibir? ¿O qué opinas de eso? No, yo creo que no tienen mucha conciencia en este momento. Sí lo podrán tener un poco más adelante, pero todavía no. Ok. Entonces, para trabajar con las expectativas, nosotros tenemos que, primero, ser muy claros con lo que nosotros vamos a entregar. Es decir, saber y ser franco de que la IA no es magia. La IA son datos, procesamiento input, outputs y es software que es muy capaz, pero que aún tiene errores. Y esto es muy importante porque hay que setear las expectativas de nuestro cliente, pero a su vez tenemos que setear las expectativas nuestras. Porque a veces quienes tenemos expectativas más elevadas somos nosotros los propios desarrolladores que nuestro cliente. Entonces, si nosotros no somos conscientes de eso, va a ser muy difícil que se lo podamos transmitir a nuestro cliente final. Entonces, la inteligencia artificial la vamos a medir por porcentaje de asertividad. ¿Sí? Vamos a hacer más grande esto que es súper importante. Entonces, nuestro parámetro de éxito va a ser un porcentaje de asertividad. ¿Cómo construimos un porcentaje de asertividad? A partir de un dataset que nosotros construimos para poder evaluar a nuestro agente de inteligencia artificial. Vamos a hacer lo que se llama los benchmark internos que hacemos para nuestro agente de inteligencia artificial. Así cuando sale un modelo de OpenAI, a ver, no vamos a hacer un benchmark científico como tal, sino que vamos a hacer una serie de pruebas internas. ¿Por qué? Porque el proceso de la construcción de un agente de inteligencia artificial se ve así, ¿no? Como si fuese una línea en tiempo donde nuestro agente de inteligencia artificial primero tiene un grado de asertividad de un 50%. Entonces lo que nosotros hacemos es, ahora tiene un grado de 60, ahora un grado de asertividad del 70, ahora del 80 y luego del 90. Este grado de asertividad va a variar dependiendo de un montón de factores, ¿verdad? Del prompt que tú hagas, de cómo construyas, de tu experiencia, del feedback que vayas recolectando. Es por eso de que esto tiene un periodo de tiempo que arranca en el punto 0 y termina en el punto 10, pongámosle. Y te hago una pregunta, Axel. ¿En qué porcentaje consideramos que está para salir a producción un agente? Bien, va a ser más que nada, ahora vamos hacia eso, cuando tú construyas tu dataset de aquí, se va a construir a partir de información que te va a proporcionar tu cliente y a partir de los procesos de SOP que tú recopilaste. Lo que vamos a hacer es juntar una serie de preguntas, por ejemplo, 30 preguntas, supongamos que es un agente de atención al cliente o de respuestas frecuentes. Vamos a tener 30 preguntas, por ejemplo, y que nos va a pasar nuestro cliente, que son las 30 preguntas que le suelen hacer los leads, y vamos a hacer 30 respuestas que nuestro cliente o que la secretaria o que la persona a cargo de la atención al cliente está haciendo. Entonces acá nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos primero 30 preguntas frecuentes, tenemos 30 inputs y tenemos 30 outputs esperables, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo al desarrollar el agente de inteligencia artificial va a ser que nuestro agente de IA esté lo suficientemente capaz para que con los inputs que le llegan pueda generar los outputs esperables, ¿verdad? Y cuando hablamos de outputs, nosotros tenemos que entender que lo que estamos viendo acá es una conversación, ¿verdad? Entonces, acá construimos nuestro primer dataset, que nuestro primer dataset es sobre la conversación de preguntas frecuentes. Pero un agente de inteligencia artificial no solamente tiene que tener una evaluación de métricas de preguntas frecuentes y que nosotros vayamos evaluando y viendo el grado de porcentaje de asertividad, que mayor a un 80 o 90% está bastante bien, sino que lo más difícil no es en las preguntas y respuestas, porque eso lo podemos trabajar con el prompt y con base de conocimientos. Entonces, hasta acá construimos este agente que va a responder preguntas a respuestas frecuentes. Pero, por ejemplo, Axel, a mí me gustaría que, aparte de responder, agende citas. Perfecto, porque exactamente es eso lo que hace que un agente de IA sea un agente de IA, tenga un comportamiento agéntico. Porque para eso ponemos una cadena LLM que responda preguntas. Ahora, nosotros también lo que vamos a generar es que la gente de forma deliberada, a partir del cerebro que es nuestro prompt que hemos creado, pueda ejecutar
acciones o funciones, o lo que conocemos en N8N, tools. ¿Por qué? Porque la gente, a partir del sistema que nosotros hemos creado, va a ejecutar tools como, por ejemplo, agendar una cita, ¿sí? Porque nosotros en el prompt vamos a tener el proceso de creación, por ejemplo, de calificar a nuestro lead. Pero también tenemos el proceso de ejecutar herramientas o de ejecutar tools. Aquí el paso importante es que el agente tenga la capacidad de agendar esa cita, de enviar recordatorios, etc. Entonces, cuando construimos un agente, nosotros vamos a tener un dataset de lo que se llama de escenarios, ¿sí? Acá lo que nosotros hacemos es, así como lo hicimos anteriormente con preguntas y respuestas, vamos a hacer un dataset de escenarios. Escenario significa que cuando nosotros tenemos una situación A, nuestro agente de IA que está en el medio va a lograr un escenario B. Fíjate que el proceso de construcción de asertividad es el mismo. Nosotros le vamos a dar distintos inputs que van a trabajar como si fuesen escenarios, ¿no? Por ejemplo, de un lead que busca agendar. Entonces, acá no va a ser de input y de output de un mensaje exacto del usuario, sino que va a ser un input de una conversación entera que busca construir un escenario, hacer un constructo de eso. Entonces, si nosotros logramos hacer pruebas internas, testeos, en el cual, según la situación A, el agente de inteligencia artificial es capaz de lograr una situación B, que la situación B sería agendar a leads calificados, por ejemplo, estamos creando un constructo, estamos construyendo un escenario B que agenda a los leads que son calificados y por ende podemos decir que es exitoso en un porcentaje de asertividad de un 80% o de un 90%. Ahora, lo que nosotros hacemos, y esto es algo muy importante, el dataset que construimos, ya sea de las preguntas como de los escenarios, son nuestra métrica. ¿Y qué es lo que pasa en la gran cantidad de desarrollos? Que nuestro cliente nos pide más cosas, nos exige más, cambia de escenarios, cambia de inputs. Y es por eso que cuando nosotros establecemos el encuadre arriba que dice cómo vamos a trabajar, y cuando armamos lo que es el roadmap a lo que nosotros vamos a entregarle a nivel general en el encuadre, pero también de cómo va a ser el desarrollo de la gente en sí, es decir, a nivel general y a nivel agente, nosotros vamos a hablar de que nuestro parámetro, nuestra guía, va a ser la asertividad construida a partir de los datasets entregados, ¿sí? Entonces, nuestro agente va a estar enfocado en ese dataset y luego lo que nosotros vamos a hacer es una iteración, y vuelvo acá al cuadrito, una iteración donde a partir de nuestro dataset inicial o de nuestro escenario inicial construimos las respuestas y los escenarios que queremos lograr. Y acá es cuando entra el proceso. Arrancamos en un punto A, mejoramos, obtenemos feedback de nuestro cliente de forma sincrónica y sincrónica, volvemos a trabajar y mejoramos el agente. Y así un proceso repetido hasta aumentar el porcentaje de asertividad y tener un agente que casi no falla y que también tenga la capacidad de cuando se salga del dataset contingencia, de que cuando salga del dataset que nosotros hemos creado, también pueda manejar contingencias para trasladar la conversación a un humano o hacer una respuesta predeterminada que nos ayude a manejar las situaciones que no queremos tener y evitar problemas con nuestro cliente. Tengo una pregunta, Axel. Sí. Una vez entregado el servicio y está funcionando y conteste la gente, ¿cada cuánto podemos hacer correcciones según lo que vemos que contesta o cuando encontramos un error? ¿Cada cuánto es aconsejable actualizar ese prompt, por ejemplo? Bien, buenísima pregunta. Acá nosotros lo que tenemos que entender es que lo que nosotros estamos haciendo en este punto con nuestro cliente es un trabajo de lo que se llama y se conoce como desarrollo, ¿sí? Generalmente todo lo que nosotros... actualmente todo el mundo conoce lo que es el mundo de agencia, que, bueno, te vendo el desarrollo y el mantenimiento mensual. Error, mal. ¿Por qué?
Porque eso no te va a permitir a vos tener un negocio escalable y vas a cobrar un mantenimiento a un precio que después te va a traer muchos dolores de cabeza y tampoco sabes cómo entregar el mantenimiento. Entonces, todo el mundo se centra acá. Todo el mundo se centra en lo que es el desarrollo, pero se olvida de lo que pasa antes y de lo que pasa después de la entrega de un agente de inteligencia artificial o de una automatización o de lo que nosotros vendemos, que es la infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo acá, que vimos hasta recién, que es el encuadre, que es la obtención de feedback, la iteración, tiene que ver el encuadre y el onboarding con lo que va a pasar antes del desarrollo. ¿Cómo preparamos ese terreno? ¿Cómo hacemos que para que cuando nos pongamos a trabajar tengamos todo listo, nuestro cliente entienda qué le vamos a entregar, cómo lo vamos a entregar, cuándo, dónde y por qué? Una vez tenemos eso, pasamos al desarrollo en sí, que es lo que estamos viendo de la iteración y el grado de asertividad de nuestra gente. Y una vez que terminamos el desarrollo, nuestra entrega de servicio no termina. Nuestra entrega de servicio termina cuando en el desarrollo pasa a lo que se conoce como producción, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender la diferencia entre desarrollo y producción. Ahora, nuestro cliente nos paga porque esto que está en producción, esto que está en desarrollo a partir de nuestro dataset anduvo bien. Pero el problema está cuando pasamos a producción. Y acá entra una parte que es muy importante, que es la parte de hacer testeos, ¿sí? Entonces, nuestros testeos van a ir direccionados al porcentaje de asertividad de nuestro agente a partir del dataset que hemos construido anteriormente. Entonces, tenemos distintas maneras de hacer testeos. Primero, es una evaluación interna, ¿sí? Que lo hace el equipo de desarrollo, por ejemplo. En este caso, lo vas a hacer vos, Martín, como desarrollador. Luego vas a hacer una validación interna donde el equipo de tu cliente va a hacer la validación. Ya sea tu cliente directo, las secretarias y demás van a interactuar. Entonces vamos desbloqueando distintos niveles de validación. Validación interna del desarrollador, validación interna del cliente y en último lugar entra lo que es la validación externa. Lo que nosotros hacemos es lanzar a producción de manera escalonada. Si nosotros tenemos la gente, hicimos las pruebas internas, está muy bien, ya ganamos un montón de terreno, cuando lo lanzamos a producción puede ser que nos encontremos con problemas. Y mucha gente, listo, entré al desarrollo y me olvido. Pero la realidad es que nuestro cliente quiere un acompañamiento total de esto y quiere que vos se lo dejes andando y que si hay problemas en producción también estés atento ahí. Entonces lo que hacemos es largar a producción y validar de manera externa por tiempo, ¿sí? Vamos a poner el relojito por tiempo, o por cantidad de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos una validación externa, puede ser con un focus group, ¿sí? Vamos a poner personas, puede ser con un grupo reducido de 20, 30 personas, o por un tiempo reducido de, por ejemplo, 12 horas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, obtenemos feedback, nuestro último feedback, en tiempo real, en producción, por un tiempo determinado, para volver a recolectar y después cuando hacemos la última validación externa, es que cuando ya hicimos esto y quedó ok, ya pasa directamente a producción. Entonces ahí sí se larga, pero ¿qué pasa? Nos falta un punto más, que es otra cuestión que muchos dejan de lado, que es ¿qué pasa después de producción? ¿Sí? Porque después de producción es muy importante que nosotros tengamos lo que es la corrección de errores, ¿no? La corrección de errores. Tenemos lo que es la optimización, ¿sí? Que optimización y corrección de errores son dos cosas distintas. Todo lo que tiene que ver con auditorías internas para que mejoren la optimización, para que podamos ir corrigiendo errores, para que hagamos los cambios en nuestro agente de IA que nuestro cliente quiera, porque tal vez son cambios y no son corrección de errores u optimizaciones. Puede ser cambio de información, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto va a hacer de que la postproducción esté incluida dentro de lo que es el desarrollo y a vos te permita también cobrar un ticket cada vez más caro, porque tu servicio es completo. Lo que hacen muchas agencias de IA es que esto que pasa en postproducción lo venden como un mantenimiento. Y te venden un mantenimiento de $300 que al final termina siendo, o 300 de $500 que termina siendo un dolor de cabeza. Sin embargo, cuando vos haces un proceso así, puedes hacer una entrega de servicio que genere resultados más reales en tu cliente y que puedas trabajar por más tiempo, por ejemplo, por 3 meses.
y esto te permite cobrar un ticket más caro. Y cuando vos pasás a decir, bueno, yo quiero seguir trabajando por más de 3 meses, vas a poder hacer una propuesta mucho más interesante, ya sea como un upsell o como un compromiso, no de 3 meses simplemente, sino como un compromiso a largo plazo de 6 o de 12 meses y cobrar un ticket mucho más alto y no solamente vender un upsell, sino también trabajar en conjunto para que esta optimización que acá hacemos de manera sencilla en la postproducción, luego se convierta en una optimización muchísimo más grande. Entonces, esto te va a permitir cobrar tickets más caros mensual y vos también trabajar de una manera cada vez más escalonada, haciendo hasta incluso auditorías mensuales con tu cliente, con todo lo que tiene que ver con el proceso general. Por ejemplo, Axel, te pregunto, si mi cliente detecta que no siempre, pero contesta de manera errónea o no está agendando citas, ¿cómo solucionamos ese tipo de problemas? Bueno, la realidad es que eso lo tenés que haber solucionado primero cuando estábamos haciendo la iteración al principio. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en etapas. El agente de IA tiene etapas y eso es algo que nosotros tenemos que transmitir a nuestro cliente. Decirle, mira, al principio el agente va a tener errores, no va a funcionar, se va a confundir, no va a agendar citas. La idea es que en el proceso, con tu feedback, nosotros vayamos mejorando el agente hasta que logre tener el mayor grado de porcentaje de asertividad. ¿Sí? Entonces, a ver, nuestra responsabilidad, por un lado, es hacer que la gente ya funcione y que agende citas, porque eso es lo que nosotros estamos ofreciendo y construyendo, ¿sí? Entonces, la realidad es que a nosotros, cuando prometemos eso, tenemos que entender bien estos procesos, cómo ellos lo hacen de forma exitosa para poder replicarlo a nuestro agente de inteligencia artificial y que por ende termine agendando citas. Este proceso de iteración tal vez te lleve un mes, tal vez te lleve 2 semanas, tal vez cuando tengas más experiencia te lleve solamente una semana, tal vez cuando estandarices este proceso con más clientes de tu nicho te lleve cada vez menos tiempo. Entonces, obviamente que con tu primer cliente es mejor establecer un tiempo más largo y que luego lo sorprendas entregándole resultados más pronto, a comprometerte con querer entrar resultados pronto y que después se te termine alargando. Entonces, básicamente se hace en el proceso de iteración. A medida que vamos iterando en el desarrollo de la solución, la idea es que vayamos mejorando ese feedback a partir del dataset que nosotros construimos anteriormente. Y muy importante que nos basemos solamente en este dataset. Si no, no tenemos de dónde agarrar, no tenemos panorama, no tenemos métrica, no tenemos contexto. Por eso todo el proceso que nosotros hicimos anteriormente, desde los EUSOP, puntos débiles, encuadre, obtención de feedback y demás, cada uno tiene sentido porque cumple una función específica para que cuando pase de desarrollo a producción funcione lo mejor posible. ¿Te respondí o no? Sí, gracias, Axel. Si llegaste hasta acá, déjame felicitarte porque acabas de capacitarte por más de 1 hora con este contenido. Y ese es el tipo de personas que a mí me gusta conectar. Personas responsables, comprometidas con su desarrollo personal y profesional y que quieren ver resultados y que quieren crecer. Si sos además de ese tipo de personas que entienden que la IA es el mejor vehículo que existe hoy en la historia, en este momento, y que no va a haber otro mejor momento en la historia del mundo y de la humanidad para emprender en inteligencia artificial que no sea ahora, sos un profesional, un emprendedor que quiere algo más, que quiere hacer otra cosa y aprovechar esta oportunidad, entonces estás en el lugar indicado porque acá nos dedicamos a que la agencia de inteligencia artificial que crees sea sólida, sea seria. En Internet y acá en YouTube hay un montón de contenido que te vas a encontrar que te dan plantillas de N8N o que te venden estilo de vida y que te muestran relojes, mansiones o autos, pero que al final no te enseñan bien cómo vos puedes tener un modelo de negocio escalable como el que hemos construido aquí en Infragrowth AI y que a mí, digamos, déjame decirte esto con muchísima humildad, porque yo hace 1 año y medio atrás estaba trabajando de mozo, ganando $150 por mes, no podía ayudar a mi familia, no podía viajar por el mundo ni visitar a mi hermana que está en un país muy lejos. Yo la verdad que no podía ayudar a mi mamá para que pueda tener una casa después de tantos años de trabajo y así ayudar a otras personas. A mí la inteligencia artificial hoy me está permitiendo tener un estilo de vida. Hace unas semanas atrás fui a conocer a mi sobrino por primera vez que está en Suiza
y nada, cumplir mis sueños. Y además, hemos generado más de $25.000 al mes con nuestra agencia de inteligencia artificial, posicionándonos como la número 1 en la TAM y fue la que mayor crecimiento tuvo en los últimos meses. Entonces, si estoy acá es porque te quiero transmitir esta visión y esta información para que realmente emprendas en serio. Y además tengo el gusto y el honor de que también han trabajado con nosotros personas como por ejemplo Maximiliano Coralongo, que hoy, después de 4 meses, ya ha generado más de $12.000. Un ingeniero profesional como vos que está buscando algo más. Con nosotros se ha formado Renzo Calderón, que hoy se dedicó a lo que es agente de voz y gana más de $6.000 al mes. También hemos tenido casos como Pablo Brunet, que está trabajando acá en Santa Fe y hoy es speaker de uno de los mejores medios de comunicación de la provincia y que está ayudando a un montón de negocios a implementar inteligencia artificial en su sector. Tenemos casos como Gianmarco, que también está generando más de $4.000 al mes. Juan Fran Márquez también, que pasó de ser coach fitness y hoy está trabajando con nosotros y que genera más de $4.000 al mes. Y así un montón de casos que te puedo seguir nombrando de nuestra academia que lo puedes ver en nuestra página web. Ahora te voy a ser sincero, no puedo ayudar a todo el mundo, solamente tengo tiempo porque el tiempo es limitado para acompañar a personas que realmente se lo han ganado, como por ejemplo es el caso de Martín, que es un profesional que como vimos al principio se dedica a la medicina y hoy quiere algo más en su vida y por eso está acá en este momento, hasta que incluso se tomó un vuelo desde Santiago hasta acá, Pilar en Buenos Aires, para hoy estar capacitándose 1 a 1 conmigo. Si sos una de esas personas que realmente quiere un cambio en su vida, que está dispuesto a darlo todo como lo está haciendo Martín, que se tomó un vuelo de Santiago hasta Pilar, Buenos Aires, para venir a capacitarse acá 1 a 1 conmigo, entonces te voy a dejar un enlace de aplicación porque realmente no queremos trabajar con cualquier persona. Queremos trabajar con personas que además de todo el valor que se van a llevar dentro de InfraGrowth de AI, también puedan aportar lo suyo. Puedan participar de una comunidad exclusiva de emprendedores de agencia de inteligencia artificial que está marcando la diferencia y que además va a replicar la misma estructura que a nosotros nos genera resultados todos los meses. Si sos esa persona que entiende que la IA le va a ayudar a cambiar su vida, que tiene la mentalidad de emprendedor y que sabe de que tiene que invertir para poder generar resultados más adelante, entonces estás capacitado para hacer tu primera aplicación y que después nosotros con nuestro equipo evaluemos personalmente tu caso y en el caso de que te podamos ayudar, puedas pertenecer a nuestra comunidad. Así que si este es tu caso, aplica en el calendario de aquí abajo que te voy a dejar y nos vemos en una próxima clase.